cosas de esta manera. No puedo cambiar lo que Dios quiere. A veces tenemos tiempo para darle al Señor nuestro corazón y a veces caminamos con el tiempo del mundo y al Señor le decimos, bueno, Señor, espera, no puedo, me voy, dejo. Obviamente a veces quisiera empezar la reunión muy temprano para que podamos gozarnos en el Señor más tiempo, ¿no es cierto? Y yo en esta mañana oraba al Señor y yo, mientras oraba al Señor, me venían muchas cosas, porque había leído la palabra del Señor. La Biblia está llena de sabiduría, tiene mucha unción todo lo que leemos. Pero una cosa es leer las Escrituras, predicar con las Escrituras, y otra cosa es que la fe que viene y proviene del Espíritu de Dios te lleve a buscar la palabra precisa. Y una de las cosas que a mí me sorprende el Señor es que yo no puedo parar de adorar a Dios. Y no porque quiera tocar el piano, quizá mejor me sería a mí. Yo estuve a punto en un momento de dejar el piano y ponerme a correr cuando era la canción que cantamos hace un rato, ¿no es cierto? O ponerme de rodillas y ponerme a llorar con los que lloran. Pero también quería que el Señor me ponga, me gustaría haber estado de ese lado porque sentí que el Espíritu Santo estaba derramando óleo de alegría. Y quería empezar a adorar y a alabar al Señor con mi gozo. Iba a cantar una canción que ustedes saben que se dice, me gozaré, me alegraré. ¿Saben? La conocen, ¿no? Porque el gozo del Señor, ¿sabe qué es? ¿Qué es? Si alguno está débil, empiece a gozarse. El diablo no puede resistir eso. El diablo es una guerra espiritual cuando nosotros estamos felices porque Dios está con nosotros. Y aprendí hace un tiempo que a veces nosotros cuando tenemos un problema, en vez de fortalecernos, nos debilitamos con el miedo, con el dolor y esas cosas, ¿no es cierto? Pero el Señor dice, si uno se alegra en el Señor, va a sentir fuerza poderosa porque Dios quiere darnos esa fuerza. Vamos a orar solo para que entendamos la palabra, ¿sí? Padre Dios, danos este mensaje. Yo sé que alguien estará esperando que termine la reunión para poder ir a hacer sus cosas. Pero quien más maravilloso es estar contigo, Señor. Escuchaba o leía esta mañana, Señor, un pequeño spot o algo así que decía, quietud, estad quietos. Y para poder oír la voz de Dios necesitamos estar quietos. Y la quietud es lo que nos falta a nosotros, pues siempre estamos corriendo, apurados, moviéndonos. Aun cuando tú estás, Señor, a veces queremos ir al baño en medio de que Él me está hablando. Oh Señor, yo quiero estar quieto en tu presencia, porque yo siento que tú estás aquí. Y siento que tú nos quieres bautizar con óleo de gozo. Esa fue la palabra de hoy. Tú quieres que nosotros hoy empecemos a ser felices, adoptando en nuestra vida, permitiendo que la presencia de Dios permanezca, Señor, y no la dejemos ir. Espíritu Santo de Dios, bautízanos con tu fuego y también con el óleo de gozo. Señor, quita el luto que hay en nuestro corazón. Parece que estuviéramos muertos y caminamos con los muertos y necesitamos estar vivos, porque somos vivos que caminaremos entre los muertos y ellos verán nuestro gozo en el Señor y que el Espíritu Santo de Dios nos bautiza y estamos en ese gozo. Y a veces, Señor, no es inexplicable por qué tú dices que vamos a tener gozo. Te doy gloria a ti, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Antes de leerles una porción que ya tengo marcada acá en Lucas 5, 33, si la quieren buscar les cuento. Una situación con el apóstol Pablo, yo estaba leyendo esta mañana el capítulo 13, y Pablo y Bernabé salieron a predicar y estuvieron de ciudad en ciudad, y resulta que en un momento dado el Espíritu de Dios que estaba conduciendo a Pablo no se movía ni por intuición ni por sugerencia, sino que él se movía por el Espíritu. De hecho es que lo primero que fue a hacer es predicar a los mismos judíos, y los judíos lo rechazaron, y en algunos casos hasta fueron apedreados, Pablo y Bernabé. Había un tal Elimas que era un vidente, un brujo, un hijo del diablo, y se les oponía cada vez que Pablo quería predicar el evangelio. ¿Nunca te pasó que querés hablar de Dios y viene y aparece una persona que hasta puede ser simpática, amiga o qué sé yo, pero se te opone? Entonces Pablo le dijo: hijo del diablo, que solo haces que las personas no escuchen el evangelio, que vienes a perturbar. Yo en este momento te declaro que no vas a poder ver. Y quedó ciego. Primero vio una nube que espesa como una neblina, y luego quedó ciego. Entonces los judíos se daban cuenta que Pablo tenía autoridad y poder. Entonces querían ver la manera de eliminarlo, porque hubieron otros falsos en ese tiempo y lograron los judíos eliminarlo, pero a Pablo no podían eliminar. Y en el último versículo dice que Pablo y los que estaban con él, dice, se gozaron, sintieron un óleo, la presencia de Dios, y sintieron un bautismo de gozo. Y a mí me tocó esta mañana cuando leía eso, porque tengo que ver algo. El Señor me dijo: abre los ojos, hijo mío, y empieza a contar lo que yo tengo para ellos. Y en el capítulo 5 de Lucas, versículo 33, había una discusión acerca del ayuno. Ustedes saben, ¿no? El ayuno se había impuesto 2 veces en la semana, pero no era algo de la ley, sino que era de los judíos. Y entonces, como los judíos lo implementaron como un hecho dentro del propio Israel, entonces fueron adoptando los otros. Y aún el apóstol Juan el Bautista les decía que tenían que orar y ayunar. Y ellos lo hacían 2 veces en la semana. Los brujos también lo hacen. Los martes y viernes. Recuerde que martes 13 y viernes 13 fue invocado como el ayuno de los satanistas. Así que no es mala suerte, sino que ellos están peleando contra nosotros. Así que tengan en cuenta eso. Pero no estoy hablando de este ayuno. Voy a leerles aquí lo que dice, versículo 33. Dice: cierto día algunas personas le dijeron a Jesús, estoy leyendo en la nueva traducción viviente, dice, dijeron a Jesús: los discípulos de Juan el Bautista ayunan y oran con frecuencia, igual que los discípulos de los fariseos. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo? Jesús le contestó: ¿acaso los invitados a una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado, y entonces dice, sí ayunarán. Versículo 36 dice: luego Jesús les dio la siguiente ilustración. Nadie quita un pedazo de tela de una prenda nueva y la usa para remendar una prenda vieja, pues la prenda nueva se arruinará y el remiendo nuevo no haría juego con la prenda vieja. Nadie pone vino nuevo en odres viejos. Yo tengo acá, dicen cueros viejos. Pues el vino nuevo reventaría los cueros, y el vino se derramaría y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo debe guardarse en cueros nuevos. Ni nadie que prueba el vino añejo parece querer el vino nuevo, pues dicen, el añejo es mejor. Hasta aquí nomás. Ustedes se darán cuenta que voy a hablarles un poquito de los odres. Los odres eran una especie, como dirían los españoles, como la bota para tomar vino, ¿vieron?
se hacía con cuero de cabra, se cosía, se dejaba, digamos que se fortalezca la costura, pero al principio ese odre o ese cuero es más elástico. Entonces cuando ponemos vino nuevo, los gases de la fermentación hacen hinchar el odre. Por eso cuando está hablando aquí del odre, dice que nadie puede poner un vino nuevo en un odre viejo, pues se va a romper. Y acá tiene un significado que es el odre. ¿Y qué significa el odre nuevo y el odre viejo? Y tiene un significado que es el vino nuevo y que es el vino viejo o el añejo. Obviamente yo quisiera en esta mañana que todos ustedes sepan que muchas veces algunos de nosotros venimos de otras filosofías, es decir, de otros odres. El odre significa nuestra fe o de dónde nosotros caminamos. Aquí en esta palabra el Señor Jesús les habla de la ley. El odre era la ley, el odre viejo. Pero el odre nuevo tenía que ver con Jesucristo y el Espíritu Santo y lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces nosotros que estamos religiosamente manejados, cuando nos hacen o nos dicen algo del Espíritu, sentimos que eso nos sirve. Estamos hablando que nuestro vino viejo era mejor. ¿De dónde salieron con que el Espíritu Santo hoy bautiza o derrama su unción o que la gente habla en lengua? ¿De dónde sacaron eso? Eso estaba en ese momento como un gran dilema. Hoy sigue habiendo ese tipo de problemas. Porque los odres son nuestra estructura de fe, de dónde venimos, qué es lo que hacemos. Yo nací en un grupo de hermanos donde no se creían en el bautismo, donde no se creían en los dones. Es más, juzgaban y condenaban y atacaban. El Señor les calla la boca a los fariseos que acusaron por qué no ayunaban. En ese momento, ellos no podían ayunar porque si no estarían haciéndoles sentir que no era necesario el Señor, tendrían que volver a tener esas costumbres y estarían luchando contra lo que el Señor le estaba diciendo. Por eso el Señor inmediatamente dice, si a ustedes lo invitan a un casamiento, están en la fiesta. Yo imagino muchos de ustedes que fueran a un casamiento, hace poco me invitaron a uno ya por Pehuajó. Y lo que yo no podía hacer, o yo estaba esperando, disculpa a los novios, yo no quiero ofenderlo, pero estaba esperando la fiesta. Porque había oído que había mucho de comer, ¿no es cierto? Y que había de comer vacío. A quien no le gusta el vacío, a alguien que sea vegano únicamente, pero había de todo. Y yo dije, qué lindo es una fiesta, ¿no es cierto? Estar con el Señor es una fiesta, y si vos estás con el Señor, con el Espíritu Santo, no podés ayunar, tenés que estar, estoy hablando de otro tipo de ayuno, ¿no? Tenemos que aprovecharlo. El Señor en persona viniera ahora, que yo creo que Él está. ¿Qué haríamos? Lo aprovecharíamos. Ay, Señor, entraste. Un enfermo, Señor, acuérdate de mí, me puedes sanar. Uno que está atado, oh, Señor, sácame este yugo del diablo. ¿Y el Señor qué haría? ¿Los miraría? No, el Señor quiere ayudarte, quiere sanarte, quiere liberarte. El odre viejo es la religiosidad que nos enseña cosas que no nos ha permitido conocer al Espíritu Santo. En este mismo lugar, en este mismo sector, muchas veces el Espíritu Santo derramó vino nuevo. Y había muchas personas que venían con un odre viejo. Y se les cayó sus teorías, sus ideas. Aún su fe tuvo una pelea, una lucha difícil de poder entender. Hablábamos en estos días con un hermano en Cristo. Y cuando comenzamos la obra aquí hace muchos años, porque hicimos una obra aquí, de aquí formamos un ministerio, una iglesia.
Después volvimos para aquí y ahora hicimos otro ministerio. Así que yo te voy a decir, tené cuidado donde estás sentado. Tené cuidado donde estás sentado porque te podés caer en este pozo de agua. Aquí ha brotado y brota agua que tiene que ver con lo que el Espíritu Santo hace. Aquellos que tienen un odre nuevo, el que tiene el odre viejo, va a condicionar lo que el Espíritu Santo está haciendo. Hace un rato Sebastián decía mientras adoraba, no podemos condicionar a Dios. Tenemos que darle libertad. Y si usted cree y tiene fe en lo que Dios dice, usted tiene que dejarse llevar por lo que Dios dice. Hace un instante el Espíritu Santo dijo, yo estoy derramando óleo de alegría, y algunos estaban duros. Porque es cuando Dios te dice, yo quiero sanarte, y si vos tenés necesidad de ser sano, dirías, yo quiero ser sano, quiero ser el primero que Dios me sane. Pero cuando vos estás estructurado en tu cabeza, está habiendo un odre que es viejo, y cuando viene el Espíritu Santo, no se puede poner el vino nuevo en odres viejos. Es lo que dice el Señor Jesús. Es muy fácil entenderlo esto, pero también es difícil de implementar, porque venimos con costumbres, con familias, y a veces vamos eligiendo la iglesia donde nos satisface, pero yo no estoy hablando de la satisfacción personal, estoy hablándote del Señor, estoy hablándote del Espíritu Santo. Yo no quiero quedar bien contigo, yo solamente quiero decirte lo que Dios dice que va a suceder. Porque para que esta etapa en la cual empezamos a caminar se está abriendo una puerta, y no soy yo el que empuja la puerta, sino que Dios es el que la abre. Y esa puerta significa que tenemos que pasar por esa puerta. Es una puerta de avivamiento, es una puerta de poder. En Isaías 35 dice que si aún fuéramos torpes, igual vamos a poder caminar por ese camino de santidad. Y vamos a ser transformados. Hace muchos años esto ya pasó aquí, y formó iglesias, y formó líderes, y formó pastores. Pero quiero decirte que lo más que puede formar Dios es gente rendida de verdad, donde no le ponemos condición a Dios. Yo sé que la hora avanzó, algunos estarán, ay, se me van a quemar los ravioles. Invítenme y va a ver que no se queman. Lo más importante en este día es que comamos la comida de Dios. Lo más importante es entender que Dios hoy quiso que adoremos. Él quería que adoremos. ¿Y por qué no dejar de predicar y adoramos también? Porque ¿sabe qué? Si usted está afligido y usted tiene un problema, por más que yo le dé un mensaje, usted va a trabajar en su cabeza el mensaje y va a decidir más adelante si puede o no. Pero lo más importante es cuando Dios te habla. Cuando Dios te habla, cambia las cosas. Las multitudes se acercan y se juntan, y usted cree que ahí está Dios. Y no estoy juzgando ninguna congregación ni ministerio, al contrario. Entiendo que muchas veces Dios se presenta y las multitudes empiezan a venir. Pero no necesito, o mejor dicho, Dios no necesita una estrategia para que la gente crea que Dios está ahí. Dios está aquí. Yo no estoy usando estrategia. Yo estoy convencido que está aquí. Estoy convencido porque cuando adoraba, el Señor no me quería dejar que deje de adorar. Estoy convencido porque las visiones, la palabra se derramó sobre ustedes mismos, y solamente ustedes, los que están dispuestos a recibir, recibirán la voz de Dios. Pero vuelvo a decirte, Dios no va a poner vino nuevo en odres viejos. Tus condiciones religiosas, tu estructura, aún tu fe ha sido una fortaleza para que el Espíritu Santo no pueda llegar a ti. En 2 Corintios capítulo 10:3 dice así: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra dominios y potestades. Pero dice más, porque no tenemos lucha. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales. Son poderosas en Dios, ¿para qué?
para destruir la fortaleza, esas que no nos permiten que el Espíritu Santo nos enseñe y nos haga conocer a Dios. No te estoy juzgando por tus condiciones, te estoy diciendo que esas armas tienen que ver con el Espíritu Santo, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevando cautivo cada pensamiento a obediencia a Cristo. Una fortaleza es un pensamiento y a veces puede ser una filosofía cristiana que no permite que tú conozcas a Dios. Es tu gran lucha, es la mía. Todos los días luchamos contra ideales, la teología, la apologética. Han condicionado la voz de Dios, han puesto en duda la palabra. Leemos, no, porque esto viene de tal lugar y empezamos a discutir si es la palabra o no la palabra de Dios y terminamos viendo que es un libro y nada más. Así enseñan las teologías. Pero te voy a dar una buena noticia. Este libro contiene la palabra de Dios que tiene poder para transformar al mundo. Tiene poder para transformar lo más difícil que se pueda transformar, que es la fe del hombre. La gente en las naciones están inmersas en diferentes creencias. Y hoy el diablo ha traído un espíritu a la tierra donde nos hacen agnósticos, donde dejen de creer en los dioses y crean en ustedes mismos, en sus propias capacidades, negando, y lo dice el apóstol Pablo, que profetiza acerca de estos tiempos, donde negarán la fe, negarán la palabra, negarán a Cristo. Los judíos negaron a Cristo. Eran odres viejos. ¿Usted vio algún judío converso? Yo he visto. Sus odres se rompieron. Yo era también uno de aquellos que no creían en el bautismo del Espíritu Santo y no creía en los dones y no creía en la guerra espiritual y no creía en muchas cosas. Pero cuando vino el Señor, rompió el odre. Aquí hubieron muchos hermanos que se congregaron, algunos todavía permanecen, que vienen de esa filosofía. Una filosofía hecha por hombres, pero que se llama cristiana. Cuando conocimos el Espíritu Santo, yo recuerdo a mi propio suegro decir, yo era pastor, pero hoy cuando recibí al Espíritu Santo, es como si no lo hubiese conocido nunca. Y a mí me pasó igual. El día que conocí al Espíritu Santo, pensé que todo lo que me enseñaron durante años fue una mentira que me hacía creer que yo estaba justificado y que era salvo y siempre salvo y que no necesitaba rendirle cuentas ni a Dios ni a nadie después de que haber tenido la salvación. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre mi vida me hizo estar cerquita todo el tiempo. El primer síntoma del Espíritu Santo, quiero que lo sepas, voy a decir algunos nomás y muy rápido, es que Él te convence de pecado, de juicio y de justicia. El segundo síntoma es que una vez que Él te convenció de todo esto, que lo dije así muy exageradamente reducido, es que cuando una persona está llena del Espíritu Santo vive el gozo del Señor. Me acuerdo que si no era toda la iglesia, todos estaban bautizados en el Espíritu, lloraban de la risa y no entendíamos. Yo al principio me sorprendía, ¿y esto qué es? El día del Señor, esto es lo que dijo el profeta Joel que iba a pasar, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tendrán visiones, sueños, pero también, dice la palabra, que fueron llenos y vivían el gozo del Señor. Yo leía esta mañana ese versículo de, de Hechos, y dije, Señor, ¿qué pasó? Que la iglesia hoy está atormentada, vive en tristeza, no tiene, no tiene nada. Dice, mire el versículo, Hechos 13,
versículo 52 dice, y los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. No estamos hablando de que solamente pasó en Pentecostés, pasó donde caminaba el apóstol Pablo, donde caminaban los hombres de Dios. Yo recuerdo, y les cuento esto, cuando el Espíritu Santo vino en los años 90 de una forma de avivamiento, yo recuerdo que participaba en una banda de música cristiana y habíamos estado en la ciudad de Bahía Blanca y yo le decía, Señor, porque habíamos hecho que cada vez que tocábamos, predicábamos al menos 5 minutos. Yo digo, pero ¿cómo hacemos para predicar en 5 minutos y que la gente conozca a Cristo? Bueno, pero no podemos hacer más porque la banda tenía que tocar. Mira, ellos vinieron a tocar y a hacer un recital. Estoy contando que esta fue una de las tantas veces, pero yo recuerdo que estábamos en el Teatro Municipal de Bahía Blanca y era similar, un poquito más chico, pero similar al Teatro Colón. Una estructura impresionante. Y la banda tocó y faltaba siempre antes del último tema, hacíamos una prédica de 5 minutos. Entonces digo, Señor, me habían indicado a mí que yo sea que va a predicar siempre con la banda 5 minutos. Estábamos con unos hermanos que nos acompañábamos, alquilábamos un micro, de aquí salíamos en micro, íbamos, tocábamos, volvíamos, servíamos al Señor con la obra también. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Le digo, Señor, dame una palabra. Y yo no sé si a ustedes le habrá pasado que le invitaron a predicar o quizás iba a predicar, no tiene nada preparado, o quizás abrió la Biblia, estudió algo 10, 15, 20 minutos, 1 hora o 2 horas antes. Entonces yo le dije, Señor, dame la palabra. Entonces el Señor me dijo, ayuna 15 días y te voy a dar una palabra para 5 minutos. Entonces, hablando estos días con un hermano, me decía que para ayunar, para orar, tenemos que ser disciplinados. No es una disciplina la oración ni la lectura. Nosotros tenemos que disciplinarnos. Dejar cosas para dedicar. Entonces yo empecé a hacer eso. Me acuerdo que en una ocasión mi papá me dijo, ¿qué te está pasando? ¿Estás enfermo? Y pues estaba ayunando y yo no le decía nada de eso, porque ¿para qué le voy a decir a mi papá si no va a entender? Me dice, están locos ustedes. Entonces en el ayuno oraba al Señor y lo primero que me pasaba que los primeros 3 días de ayuno tenía una gran lucha, pues venía con vieron que uno hace cosas por inercia y costumbre y que tenía que trabajar de alguna manera, evitar, buscaba la forma de tener más tiempo para el Señor, pero aún me tenía que topar con los problemas diarios de la actividad. Entonces, esos 3 primeros días, yo declaro que es así en mi vida, son los días de la lucha de la carne, donde nos cuesta, veía a alguien que estaba comiendo y miraba para otro lado, pero ese olor me hace volver para ese lado, digo. Y bueno, el Señor me entiende. No. Entonces empecé a luchar contra eso y los 3 primeros días empecé a ganar esa batalla. Y después el tercer día es como que te acostumbras a no comer. Pero no pasa por ahí todo. Porque comer o no comer podría ser una dieta. Acá pasa porque yo me estaba negando a lo que más me gustaba. Hoy tendría que dejar el celular, la computadora, el cable y cualquier diversión, porque cuando uno ayuna, tiene que aislarse para hablar con Dios. Y entonces empecé a hablar con Dios así. Bueno, una de las tantas veces que me tocó ayunar por un mensaje de 5 minutos, tenía que invertir 15 días, o 10 días, o una semana, en una ocasión un mes, pero eso tenía que ser porque Dios me indicaba de esa manera. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Fuimos ahí a Bahía Blanca, tocó la banda, y el escenario es un escenario mucho más grande que este salón, como para 500 personas. Es solamente el escenario para que vean
lo grande que era. Y yo decía, Señor, ¿de qué voy a hablar? Me había leído toda la Biblia, pero no sabía de qué iba a hablar. La cuestión es que cuando me puse a predicar esos 5 minutos, no sé lo que dije, no me puedo acordar ni siquiera la prédica, pero sí sé que el Espíritu Santo cayó en todo el teatro ese. Y la gente empezaron a recibir, se embriagaron, y yo dije, ¿y ahora qué hacemos? Veía a la gente que estaban en diferentes, ¿cómo se llama? Esos lugares especiales, en esos palcos, y la gente, yo dije, se me cae uno y vamos presos. Veía cómo el Espíritu Santo los embriagaba, los tocaba, y era, la verdad no entendía porque la banda tocaba, eran canciones buenas, alegres, pero todas hablaban del Señor. Pero ni siquiera tocando la banda, la gente estaba tan eufórica, el Espíritu Santo se derramó. Entonces, para evitar un accidente, dije, bueno, aquellos que quieran ser ministrados, que vengan aquí arriba de la plataforma. Entonces empezaron a venir y venir y venir, estaba todo lleno. Entonces le invité a todos los que estamos en la banda que puedan ministrar. Aún los que son los plomos, le digo, vengan y oren ustedes también. El Espíritu Santo se estaba derramando, se terminó, no pudimos hacer la última canción. Estaban armando todo, desarmando, metiendo todo en los vehículos, que eran un micro y algo más. Y la gente salió a la calle y estaban todos tirados en la calle, ebrios en el espíritu. ¿Alguno me mira sorprendido? Eso es lo que va a pasar hoy aquí. Eso es lo que la gente necesita, es lo que la gente busca. Llamaban después por teléfono desde Bahía Blanca a decir que habían comisiones católicas, evangélicas de todos lados y querían saber qué fue lo que pasó porque eso nunca les había acontecido. Eso se repitió en diferentes ciudades donde fuimos con la banda Pueblo de Dios. Y se repetía en estos lugares pequeños. Íbamos a iglesias grandes y también. Y el Señor dice, viene ese tiempo y esta casa. Va a cambiar tu tristeza. Yo veo hermanos que yo les digo, ¿cómo anda? Uf. Va a cambiar ese por una alegría. Hay hermanos que están siempre peleando con su yo y el yo tiene más fuerza que Dios para ellos. Están siempre egoístas, siempre enojados. ¿Vieron que hay hermanos que son enojadizos? Ayer tenía una palabra y le digo, Silvia, búscame qué significa esa palabra. Hay grandilocuentes. ¿Saben lo que es un grandilocuente? Yo dije, esa palabra me vino del Señor. Y digo, ¿qué será el grandilocuente? Y le preguntaba. Y habíamos hecho un viajecito corto con Silvi. Y el Señor me estaba hablando con esa palabra. El grandilocuente es una persona pedante. Hay gente pedante en la iglesia, grandilocuentes. A veces cuando escuchamos un mensaje donde la palabra suena muy simplista, dice, ¿cómo sabe? No dice nada el simplista, siempre da vuelta con lo mismo y no dice nada. Dios, el Señor, fue siempre simple. Y Él en su simpleza dijo, búsquenme y me hallarán. ¿Estás buscando a Dios? Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empuja contra tu yo, contra tu mal carácter, contra tu vida negativa, donde decís todo mal. Esta mañana vino una hermana que está aquí, no la voy a señalar, pero ella sabe de quién estoy hablando, porque cuando diga algo dice, ¿cómo está? Bendecida. Cuando una persona está bendecido, se le nota en la cara. Pero a veces una enfermedad, un problema también es una bendición. No lo crea de otra manera. Pues lo que me hizo acercarme a Dios es que estaba mal. Lo que me hizo acercarme a Dios es que hoy puedo necesitar a Dios. En cambio, el Salmo 73 habla del arrogante, de aquel que es petulante, de aquel que es grandilocuente, que es pedante y blasfema porque le va todo bien y no tiene necesidad de que le hablen de Dios, pero caerán en deslizaderos, dice la palabra. Ahora yo te voy a decir esto y con esto voy a terminar. El Espíritu Santo hoy quiere derramarse sobre tu vida.
Y yo te pregunto, ¿por qué el Señor me dice, ¿lo dejas? ¿O lo vas a resistir? ¿Tú eres el que le da permiso a Dios a que Él esté con vos o no? Tú eres el que le dice a Dios, Señor, yo quiero ser lleno, pero no quiere que tú le pongas condiciones al Espíritu Santo, sino que le digas, Señor, quiero ser lleno. Si tú quieres, vas a decir, yo quiero ser lleno. Mira, el lugar es reducido, es una iglesia chica, pero tendríamos que salir corriendo, yo quiero recibir. No puedo estar siempre angustioso, en dificultades, en miedo, en terrores. Hay personas que cuando le están orando, ay, no me quiero caer. ¿Y quién te dijo que te vas a caer o no? Pero hay gente que dice, Señor, yo me tiro, no sé lo que sea, pero agárrame. Y hay algo más, no solamente eso es importante o es algo. Lo importante es que sepas que Dios, la palabra de Dios es la medicina y Él es el médico. ¿Escuchó bien? Dios es el médico y la palabra es la medicina. Y la medicina hoy te está queriendo sanar. La medicina es la que quiere hacer efecto en tu corazón. El Señor, así como a Pablo le dijo que fueron llenos del Espíritu Santo y se llenaron de gozo, también quiere que tú te llenes de gozo. Y no tienes que hacer fuerza para reír, pues cuando tú estás en el Espíritu necesitas reír. Porque la risa misma es parte de la sanidad que Dios pone. Es parte de la liberación. Bueno, así ella se está riendo. Ella se ríe todo el tiempo, porque el Espíritu Santo cuando bautiza hace eso. Algunos tienen una risa muy contagiosa y también te ayuda. Pero Dios quiere que haya un avivamiento, un gozo. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Pero en esa oración, no le condiciones a Dios. No le digas, Señor, quizás tengas pecado en tu vida. El Señor te va a liberar de ese pecado. Yo no voy a ir hasta allí. Tú vas a venir hasta aquí. Porque sabes que cuando alguien necesita, va y busca. El Señor no fue a ofrecer, sino le dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Está entre ustedes. Ahora son ustedes los que deben caminar. Dios no va a poner vino nuevo en odres viejos, pero sí quiere poner un vino nuevo en tu vida. Quizás tu vino se hizo añejo y parece que te gusta porque no quieres que nadie te cambie tu estructura y tu manera de ver. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que Dios quiere derramar vino nuevo. Y tenemos que cambiar nuestro odre, basta. Hemos sido confundidos durante años y años con filosofías viejas. Yo quisiera que usted ahí donde está, levante sus manos y adore a Dios. No piense que tiene que hacer algo que yo le indique, hágalo. Si tiene deseo de venir, hay gente que está agradecida a Dios y que puede decir, Señor, yo quiero ser lleno, muy lleno, ser contagiado del Espíritu. Quiero que Él me llene. En Efesios capítulo 5 dice la palabra de Dios, 5:17 para ser preciso, no se embriaguen con vino, no se embriaguen, sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando una persona es llena del Espíritu Santo, según lo que leemos en la Biblia, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a cantar himnos y cánticos y vamos a estar todo el tiempo cantando. Yo veo ahora cristianos que están cantando las canciones del mundo. Usted va a empezar a cantar la canción, las alabanzas y la adoración. ¿No te has mirado al espejo y dices, Señor, ¿qué estoy haciendo? He venido hoy aquí, Señor. Usted ahí donde está puede cerrar sus ojos, levantar su mano. Señor, bautízame con tu fuego, bautízame. Ahí donde usted está puede decirle, Señor, yo quiero que esto empiece a suceder. Y sabe que el Señor me dijo, lleva a mi pueblo en este sendero porque voy a traer la bendición y un avivamiento. Conduce a este pueblo a que busquen todo el tiempo, a que estén adorando a Dios, pero también a que reciban el óleo de gozo. Yo no creía ni en las lenguas. Ayer escuché un mensaje, me impactó aquí mismo entre los jóvenes. El Espíritu Santo está cambiando. Alguien se la perdió, ¿sabe? Usted se la perdió si no vino.
si no estuvo, si no escuchó, si no se conectó en Zoom, por lo menos, se la perdió. ¿Sabe por qué? Porque Dios aquí en este lugar le está hablando a la gente de este lugar. Porque Dios en este lugar quiere encender a todos los que estamos. Y ustedes, aun cuando tengan problemas, van a ser soldados como los de David. Van a matar a cientos de personas en el espíritu. Oh Señor, tú estás aquí. Algo fresco y diferente. Me invita a Sebastián que venga un poquito porque vamos a escuchar una canción también. Y yo quisiera que mientras ustedes están adorando a Dios, ustedes dejen que el Espíritu Santo les hable. Hoy la verdad quizás no era tan importante que yo predique, pero sí era importante que tú te des cuenta que Dios está aquí. Es importante que tú le adores a Dios. Es el momento indicado. Es el momento indicado, escuche bien. Es el momento indicado para que el Espíritu Santo haga algo poderoso en tu vida. Quizás, como me pasó a mí hace muchos años, dije, Señor, si tú no me hablas y me tocas, Señor, yo voy a estar siempre confundido, que ya lo alcancé y que no hay nada que hacer, ya está todo liquidado. Yo te voy a invitar que ahí donde estás ahora, levantes tus manos y ore al Señor. Nada resista tu vida. Que seas ebrio en el Espíritu, que se encienda ese fuego, que empiece a decir, Señor, mira mi corazón, Señor, me bautices. Hay un fuego diferente, el fuego de Dios. No es el fuego, es el fuego que enciende la zarza. Y sabe que no se va a apagar. Ese fuego va a ser el que te va a mantener siempre despierto, el que te va a decir, alerta, no alejes de mí tu Santo Espíritu, así como David. No lo quites, Señor. Me puedo equivocar, pero Dios ve que si tú buscas al Señor, nada te va a alejar de Él. Señor, enciende ese fuego, enciéndelo, embriaga a tu hija, enciéndelo, Kirabashama nada más, enciéndelo, Espíritu Santo, enciéndelo. Samarraba grebe kerebe shemene. Enciéndelo. El Espíritu Santo viene sobre ustedes en esta mañana. Embriaga. Señor, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos y sean ebrios en su presencia. Sean ebrios. Llena. Sean llenos.